minutos, luego continúas tú y dejamos hasta el final las preguntas o comentarios que hayan vertido los usuarios a través del chat para hacer como un cierre con los comentarios más importantes y probablemente se integre en la última parte el secretario de Salud para hacer el cierre. Entonces, ese es más o menos lo que tenemos previsto para esta próxima hora. El enlace con Zoom solamente lo tenemos los profesores. Las personas del público abierto se están integrando a través de Facebook y que el último registro eran cerca de 400 usuarios de participantes. Entonces, doy confirmación de grabación, Paola. Sí, doctor, ya se está grabando. Solo permítame un momento para empezar a compartir en Facebook. Muy bien, en cuanto estemos listos para empezar puntualmente. Claro que sí. Está confirmado el enlace con la transmisión según la notificación, Paola. Sí, doctor. Ya estamos transmitiendo en vivo. Perfecto. ¿Les parece si damos inicios, doctora Margarita, doctor Santillán? Sí. De acuerdo. Muy bien, pues muy buenas tardes tengan todas las personas que nos acompañan en esta convocatoria de la Comisión Estatal de Bioética de Jalisco en el Día Mundial de la Bioética que representa una serie de actividades en el curso de esta semana en la comunidad internacional. En esta ocasión hablaremos sobre una serie de tópicos que se vinculan con el conversatorio que ha propuesto la UNESCO como tal, y hemos optado por dos temas de alta vigencia y pertinencia para la comunidad científica, para la comunidad y las asociaciones de diferente índole, pero particularmente también para los estudiosos de la bioética, que se refieren específicamente a la bioética y cuidados paliativos y a la objeción de conciencia visto desde una perspectiva particular como conflicto de interés en la medicina. Las corrientes y construcciones de la ética y de la bioética representan hoy en día un origen desde las emociones morales complejas, desde la perspectiva evolucionista, pero también se han consolidado a la luz de los estudios y construcciones teóricas más recientes de las sociedades modernas que han involucrado los derechos fundamentales como un elemento básico en la toma de decisiones y en los formatos de convivencia en nuestra sociedad. La visión de la bioética, por fortuna, cada vez es más clara en sus contribuciones y en sus pertinencias. Y es por ello que aun cuando más allá de los escenarios técnicos pueda generar esta certidumbre para atender a la máxima que todos conocemos. Es decir, que cuando no tengamos la certeza científica, al menos tengamos la certeza moral de que estamos procediendo de forma apropiada, de acuerdo a estos valores y preceptos de un esquema o de un entorno sociocultural determinado. En el escenario de la bioética concurren diferentes tópicos y uno de ellos son los cuidados a las personas que se encuentran en una condición de vulnerabilidad. Tal es el caso de la importancia que tiene la bioética en los cuidados paliativos, en donde más allá de los procesos reflexivos puros, también existen elementos metodológicos de postura científica, de objetividad y de incluso investigación en la bioética. Y en este tópico me place mucho recibir a la doctora Rosa Margarita Álvarez Álvarez, con formación como médico cirujano, anestesióloga y con especialidad en cuidados paliativos, que además tiene la maestría en bioética egresada de la Universidad de Guadalajara, quien tiene una amplia experiencia en este tema
y tocará para nosotros los resultados de la investigación vinculada sobre esta perspectiva de la bioética y los cuidados paliativos. Bienvenida, doctora Rosa Margarita, y dejo el uso de la voz para que usted haga la presentación consecuente. Muchas gracias. Bueno, agradezco el interés de todas las personas que se han sumado a esta transmisión en este día significativo para el tema de quienes estamos interesados en el campo de la bioética. Y bueno, como primer momento y atendiendo la invitación del doctor Rodrigo Ramos, hablaré en los siguientes minutos acerca de una visión particular de la bioética y su relación con los cuidados paliativos, atendiendo las recomendaciones que la UNESCO propone. Y como primer momento, quiero compartirles que justamente el mes de octubre comparte junto con la bioética el tema de que se dé un día en el que se recuerda la importancia que tienen los cuidados paliativos, un día en el que se busca a través de distintas actividades en las distintas regiones del mundo mostrar lo vital que son los cuidados paliativos y pues la obligación que tenemos todos de trabajar por asegurarnos de que efectivamente toda la población que lo requiere tenga acceso a este tipo de servicios, sin hacer distinción de en qué región del mundo se vive, qué tipo de relaciones se tiene, a qué grupo etario pertenecemos o el origen. Y es importante reconocer que darnos cuenta que los cuidados paliativos desafortunadamente aún no están insertos dentro de las coberturas de salud en las distintas regiones del mundo y que existe un porcentaje muy alto de necesidades de cuidados paliativos que no están siendo cubiertas. Es decir, hay millones de niños y de adultos que no están recibiendo este enfoque de la atención, por lo que el acceso a este derecho, a este que se considera un derecho humano, pues no es de ninguna manera equitativo. Y bueno, una tarea o una forma de recordar el tener presente económicos para financiar este tipo de atención, incluir dentro de la cobertura de salud, de los sistemas de salud, la atención paliativa. Muy importante también el que la formación de quienes trabajamos en estas disciplinas tengamos capacitación específica. Y pues un punto importante para lograr la equidad es que efectivamente tengamos acceso a los fármacos analgésicos, en este caso los opioides, que se considera un indicador de suma importancia para que el acceso a los cuidados paliativos sea como una realidad. Y bueno, precisamente el lema de este año del Día Mundial de los Cuidados Paliativos es no dejar a nadie atrás, es decir, considerar un acceso equitativo a este tipo de servicio. ¿Y quiénes son quienes típicamente se quedan atrás al recibir cuidados paliativos? Bueno, quienes vivimos en países de bajos o medianos ingresos, personas que están pasando por una situación de crisis humanitaria, pensemos en el tema de los grandes desplazamientos migratorios, las personas privadas de la libertad, las personas que están sin hogar o quienes se han contagiado de COVID y tienen secuelas por esta nueva enfermedad, ¿no? Además de las personas que pertenecen a los colectivos LGBTQ+, las personas mayores que tienen una condición de fragilidad, descrito desde la geriatría, o aquellas que sufren de una discapacidad de carácter físico o mental, además de las personas que están con una infección activa por VIH o tuberculosis, que puede ser multidrogoresistente. Son como los ejemplos reconocidos por las distintas asociaciones de cuidados paliativos que se están quedando atrás al recibir este tipo de atención. Y vinculándolo con lo que la UNESCO nos establece desde el año 2005 con la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, pues de los 15 principios que nos propone prestemos atención más allá de los 4 principios de la bioética principialista o la ética biomédica con la cual estamos como muy familiarizados. En este año podemos recordar que el lema de los cuidados paliativos pues está vinculado al artículo 10 y 11, ¿no? En el tema del acceso y en calidad de igualdad, de justicia y de equidad, ¿no? Y el artículo 11 que nos habla de la no discriminación y no estigmatización. Bien, pues pasando esta primera parte introductoria de mi participación en esta mañana, quiero ahora
compartir pues un poco más de un trabajo de investigación que se llevó a cabo durante el programa de maestría que desarrollé hace poco más de un año, y es compartirles los hallazgos de un estudio de carácter descriptivo en el que se abordó cómo se están tomando, acercarnos a cómo se están tomando las decisiones con perspectiva bioética en algunas ciudades de México. Y bueno, en los siguientes minutos explicaré un poco estos puntos de la agenda. Y como primer momento, pues recordar que en la vida, independientemente del rol o la profesión que estemos desempeñando, las personas constantemente estamos tomando decisiones en cualquier campo de nuestra vida. Y pues la mayoría de las ocasiones decidir es prácticamente un proceso automático, simple. Aunque hay determinadas situaciones que nos generan incertidumbre o en la que vemos un riesgo potencial en el que la toma de decisiones se puede volver un acto más complejo. Pensando en quienes estamos en el área de las ciencias de la salud, pues decidir para alguien que está viviendo con un dolor severo, que está viviendo una condición de salud que lo puede estar acercando a la muerte, pues este tipo de decisiones se puede volver un poco más compleja y está involucrando a otros que están en una condición que los pone o los tiene en una situación de vulnerabilidad. Un recordatorio a esto es que, bueno, en toda práctica clínica, no solamente en cuidados paliativos, nos enfrentamos a toma de decisiones que pueden tener una implicación que pueda ser desafiante en términos éticos, porque pues más allá de esta decisión hay consecuencias para la misma persona que está enferma, para el profesional de la salud que está tomando las decisiones o quienes están alrededor de ellos, ¿no? Nos hemos dado cuenta que el cambio en la situación epidemiológica pues ha permitido que enfermedades que antes tenían un desarrollo agudo, una progresión rápida, pues ahora se ha cambiado a una progresión lenta que nos puede llevar a situaciones que se vuelven más complejas a la hora de tomar decisiones sobre iniciar o no iniciar un tratamiento o retirar un tratamiento que ya esté instalado. No encontramos datos que identificaran algún tipo de práctica que fuera más o menos sistemática en el que se encontrara o que nos llevara a practicar un análisis reflexivo y crítico para tomar decisiones en caso de situaciones que consideráramos dilemáticas o problemáticas en el contexto de cuidados paliativos. Entonces, consideramos que esto afectaba, pues, de cierta manera la calidad en el proceso de atención a los pacientes que están recibiendo este tipo de enfoque de la atención. Una perspectiva es que esto da lugar a que las decisiones se tomen solamente desde una dirección y que tenga que ver más con experiencias propias del tomador de decisiones que una mirada un poco más analítica o incluyente. Por lo anteriormente planteado, pues hay una serie de debates acerca de cómo se toman decisiones para optar por determinados planes de tratamiento. Con este estudio, lo que nosotros buscamos acercarnos es a los profesionales o a los practicantes de los cuidados paliativos con la finalidad de identificar, bueno, qué tanto existe un problema con la toma de decisiones y si es que se podían generar algún tipo de recomendación para estas. Por lo que nosotros investigamos las características del proceso de toma de decisiones que llevan a cabo distintos profesionales de la salud en el país o en algunas ciudades del país, y si existía algún tipo de factor que influyera, como el perfil profesional, los antecedentes académicos de los participantes o incluso el tiempo que tienen dedicado a esta práctica profesional. Fueron tres capítulos en los que se hizo una revisión un poco acerca de cómo es que tomamos decisiones. Uno de los últimos teóricos al respecto de cómo es que tomamos decisiones es Daniel Kahneman, un psicólogo
que él explica que en general hay dos sistemas en nuestra mente para tomar decisiones. Bueno, así les llamo, el sistema 1 y el sistema 2. Generalmente, la toma de decisiones que hacemos todos los días es prácticamente de manera, digamos, automática, pues está relacionado con el sistema 1, ¿no? Y el sistema 2 es uno que puede puede entrar en funcionamiento, digamos, cuando se trata de construcción de pensamientos un poco más complejos o que requiere seguir algún tipo de pasos. No es que funcionen por separado de ninguna manera, los dos están constantemente en ejercicio, pero bueno, es parte de lo que se revisó para este documento, para esta investigación. Un poco nos acercamos a qué tanto hay de forma explícita en el marco legal en el ámbito nacional. Digo, afortunadamente, pues se han hecho esfuerzos para que en México haya leyes que nos hagan mirar el tema de que la necesidad de que los cuidados paliativos estén insertos en el Sistema Nacional de Salud. Y bueno, así como ocurrió una reforma a la Ley General de Salud desde el año 2009, en los años subsiguientes pues se han creado ciertos cambios en la normatividad donde está explicado un poco de lado las consideraciones bioéticas en esta serie de documentos que estoy aquí mencionando. No hay ninguna que sea francamente explícita de cómo llevar a cabo una toma de decisiones, pero se toca cuáles son algunos principios importantes a considerar desde el punto de vista de la bioética. Y bueno, en la tercera parte del marco teórico de este trabajo de investigación, lo que se buscó es conocer pues, específicamente en el campo de los cuidados paliativos cómo es que se toman decisiones. Y pues hay una serie de iniciativas como las que enmarco en las últimas viñetas, como considerar el tema del currículum oculto, que es todo aquello que aprendemos de nuestros profesores o nuestros médicos adscritos acerca, que no está de manera explícita en un programa académico, ¿no? Pero aprendemos acerca de las actitudes, aprendemos acerca de la forma en que se dirigen a los pacientes y se abordan situaciones que pueden ser complejas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estamos aprendiendo a tomar decisiones en situaciones conflictivas a través del currículum oculto sería? También el principialismo, que creo que ha jugado un papel fundamental en la formación del personal de salud. Cuando pensamos en bioética, casi siempre nos remitimos a los 4 principios de la bioética principialista y bueno, ahora nos queda claro que bioética es mucho más que estos 4 principios, ¿no? Sin quitarle su valor, por supuesto. Otra manera de acercarse al proceso de toma de decisiones, pues es la formación de actitudes humanas, ¿no? A través de expresiones artísticas, que es una manera de aprenderlo, o de la manera, digamos, más clásica, con programas académicos de ética clínica. Pues bien, este trabajo de investigación se llevó a cabo, quedó como un estudio de carácter mixto. En la parte cuantitativa fue prospectivo, descriptivo y transversal, y por la parte cualitativa se decidió un estudio de casos. El muestreo fue por conveniencia y la recolección de los datos los llevamos a cabo a través de una encuesta semi-estructurada donde utilizamos la aplicación o la plataforma de Google Forms para obtener las participaciones. El análisis de datos en la parte cuantitativa pues fueron con medidas descriptivas de tendencia central y en la parte cualitativa se utilizó la técnica de análisis de contenido utilizando el software del Atlas T. Y bueno, los resultados. En la parte cuantitativa nos encontramos, tuvimos la fortuna de que respondieran esta invitación 72 participantes con una media de edad de 38 años. Y bueno, la mayoría de las personas que contribuyeron para este trabajo fueron del sexo femenino, siendo 67% de las participantes mujeres. Un gran número de los participantes, pues su profesión de origen es medicina. Y en cuidados paliativos es muy común que los programas académicos de esta área pues partan de la especialidad de anestesiología y esto se ve reflejado justamente en que la profesión de mayor número de participantes fuera del área de esta especialidad médica. Enseguida fueron la personal de enfermería y psicología, que son como pues parte de los integrantes de un equipo básico de cuidados paliativos. El nivel de escolaridad máxima
o del mayor número de participantes reportaron tener una especialidad, más del 50%. Y en cuanto al tiempo que dedican de su vida laboral, recordando que muchos de los participantes comparten una especialidad como anestesiología, pues prácticamente la mitad, digo el 53%, dedica más del 50% de su vida laboral a los cuidados paliativos. En cuanto al tiempo que tienen ejerciendo propiamente cuidados paliativos, pues la gran mayoría, 45%, tenían entre 0 y 5 años de estar ejerciendo cuidados paliativos, relativamente jóvenes, aunque, bueno, también es importante recordar que la especialidad de medicina paliativa en la Universidad de Guadalajara, que fue la primera que ofertó este tipo de especialidad médica, pues apenas nació en el 2012. En cuanto a la formación que reportaron los participantes en este estudio de investigación, tenemos que el 57% dijo haber tomado un diplomado, que es una modalidad de educación médica continua, en la que pues, la mayoría de los participantes tuvieron este antecedente académico. Y con respecto a la región del país de la mayoría de los participantes, pues un 49% del estado de Jalisco, y le seguía de la Ciudad de México y el Bajío, Guanajuato, Querétaro, es el tercer lugar en número de participantes. También cuando nos acercamos con otras preguntas a explorar el conocimiento de guías o recomendaciones para la toma de decisiones, y qué tan importante era conocerlas, pues la gran mayoría, el 81%, dijo tener algún tipo de conocimiento de instrucción previa en materia de ética o bioética. Y cuando se les preguntó acerca de qué tanto conocían guías para tomar decisiones con implicación ética en cuidados paliativos, en este caso el 58% dijo que no las conocía. Casi el 60% de los participantes reportó no conocer guías para tomar decisiones con este tipo de implicación. Pero sí reconoció el 92% que sería muy importante conocerlas. Cuando se les presentó unos escenarios en los que habría implicación bioética, dándoles la opción de responder con una escala de Likert, reconocieron los 25 de los participantes que casi todos los días tenían escenarios clínicos donde había implicación bioética cuando se trataba de aplicar un plan de tratamiento. Y el segundo lugar, dijeron 23 participantes que casi todos los días se encontraban con algún tipo de implicación bioética cuando se trataba de limitar, bueno, ahora usaríamos el término adecuar el esfuerzo terapéutico. Entonces, estos dos puntos son situaciones clínicas en las que ellos encuentran implicación bioética. Cuando nos pasamos a la pregunta de cuáles son las características de la toma de decisiones, qué consideran importante como característica, les dan el puntaje más alto, casi el 70% de los participantes, como muy importante considerar el marco legal a la hora de implicaciones éticas o bioéticas. Y el 63% considera también muy importante presentar el caso a un comité hospitalario de bioética. Y llama la atención que solamente, de hecho fue de los puntajes más bajos, como importante consultar al paciente. Cuando nos pasamos a la otra parte del estudio, de carácter cualitativo, a la distribución de los participantes que tienen menos de 10 años en cuidados paliativos y más de 10 años, pues guarda similitud con lo visto en el enfoque cuantitativo, ¿no? La mayoría es personal del área de medicina, tanto los que tienen menos de 10 años como más de 10 años de trabajar en este campo. Y cuando se hizo la agrupación con el Atlas T acerca de cuáles códigos, cuáles familias o categorías principales encontramos dentro del análisis de este enfoque cualitativo, encontramos que la familia de cuidados paliativos pues se veía reflejada a través
Cuando hablaban, había fragmentos de las respuestas que incluían la conspiración del silencio, la calidad de vida, temas como sedación paliativa, como un abordaje integral, como la negación, la sedación paliativa, y la toma de decisiones compartidas. Bueno, estas 5 familias, cuidados paliativos, principios y valores, se veía reflejado cuando hablaban de autonomía, de bioética, del valor de la confidencialidad, de las leyes. Pues encontramos que esta fue el hallazgo cuando se hizo este tipo de análisis. Y bueno, con este trabajo las conclusiones a las que se llegó es que menos del 50% de los participantes conocen guías para la toma de decisiones en situaciones con implicación bioética. Y cuando describen los criterios en los que se basan para tomar decisiones, consideran el marco legal como uno de los puntos más importantes. Cuando, bueno, la idea que quizá debería prevalecer es que se atendiera más a principios bioéticos, por supuesto, sin olvidar, sin dejar de lado el marco legal. También otra conclusión es que los profesionales de la salud en el tema de cuidados paliativos no siguen un procedimiento habitual, generalmente se basan en experiencias, en creencias o en valores propios, y que a veces se pasa de lado la opinión del paciente y la familia. Por lo tanto, consideramos pues que puede ser una alternativa diseñar un proceso con una mayor estructura en el que el profesional de la salud incluso pudiera descansar pues ciertos temores o presión que se genera cuando estamos ante escenarios clínicos que puedan ser complejos, ¿no? Ahora sí que consideramos que el sistematizar este tipo de resultados pues nos ayudaría a que la toma de decisiones fuera cada vez menos de un carácter discrecional y siempre acercándonos más a principios o a valores éticos ya establecidos. Y finalmente, pues la idea sería buscar integrar que la formación en bioética esté incluida en todo programa de ciencias de la salud, no solamente de pregrado, sino considerar las distintas áreas de especialidad o posgrados como un tema que no se debe dejar de lado, ¿no? Que quienes ya son profesionales de la salud no olviden que al centro de la toma de decisiones pues debe quedar la persona que está buscando nuestra atención, ¿no? El paciente. Y buscar que haya una formación continua, programas de formación continua para que todos los que estamos ya en el ámbito asistencial sigamos teniendo actualización en esta materia. Otro punto sería distinguir grados de complejidad en los casos, es decir, si la figura del consultor de ética que está presente en algunos países fuera como una forma mucho más cercana a la práctica diaria, pues nos haría más sencillo la toma de decisiones. Entonces, finalmente, pensar en crear un sistema de toma de decisiones para que los profesionales de la salud podamos acudir a ellos dependiendo de qué tan complejo es el problema al que nos estamos enfrentando y cómo puede ser que seamos guiados para que la toma de decisiones sea cada vez más apropiada para la situación clínica que tengamos ante nosotros. Y con esto, pues yo cierro mi participación. Agradecemos a la doctora Margarita por esta presentación clara y puntual sobre sus resultados en este tópico que me parece innovador y con aportaciones de interés en lo referente a los cuidados paliativos y la investigación que vincula con la bioética. Les recordamos que los comentarios se pueden transcribir a través del chat y que en la parte final los profesores podrán emitir sus puntos de vista respecto a sus preguntas que pudieran ustedes tener presentes. Acto seguido vamos a continuar y le pedimos al doctor Santillán que pudiera habilitarse en tanto su presentación. En tanto hacemos la introducción para el siguiente tema. Uno de los objetivos de la Comisión Estatal de Bioética de Jalisco es promover la cultura bioética y consolidar las rutas sistemáticas en la toma de decisiones para procurar un equilibrio entre las decisiones técnicas y postulados y los derechos fundamentales. Si bien no es una responsabilidad primaria el fijar posturas o directrices al respecto, sí es parte de su responsabilidad social el convocar a espacios de reflexión, de crítica, de construcción
para ponderar todas las variables que intervienen en este proceso y fortalecer los derechos fundamentales de todos aquellos que participan en una decisión en el área biomédica en este caso. La objeción de conciencia no es un acto negacionista en su trasfondo y origen en sí, sino que se trata de un instrumento y de un ejercicio de argumentación cognitiva desde la perspectiva de la autonomía, la libertad de pensamiento y la conciencia, pero además de cara a los preceptos socioculturales que denominamos valores morales. Es pertinente, en consecuencia, cuando se configura un conflicto ético en este escenario, por un lado, atender a las disposiciones de la autonomía del postulante, pero por otro lado, entender las disposiciones legales que representa la Lex Artis y cómo este estado del arte, en donde han sido guías que han sido validadas desde la perspectiva científica, requieren de una consideración particular. Por ello, me place mucho presentar para este tema al doctor Patricio Santillán Doherty, cirujano de tórax con antecedentes institucionales en el Instituto Nacional de la Nutrición, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y con toda una trayectoria en la Academia Mexicana de Cirugía, en la Academia también del área de cirugía de trasplantes, líder en el primer trasplante pulmonar en México, pero que además ha dedicado parte de su vida académica al estudio y la reflexión de la bioética, siendo el pasado presidente del Colegio de Bioética, por lo cual me parece que será de mucha aportación las reflexiones que él nos comparta en esta mañana. Así que le damos la más cordial bienvenida, doctor Santillán, y le dejo en el uso de la voz, recordando a los usuarios que al final podremos revisar algunos de los tópicos de sus preguntas a través del chat para hacer el cierre, que también gentilmente nos acompañará y que está presente el doctor Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud, como uno de los primeros promotores interesados en este tipo de temas para la comunidad. Doctor Santillán tiene el uso de la voz. Gracias. Muchas gracias, doctor Ramos Zúñiga, comisionado estatal de bioética en Jalisco. Gracias por la invitación a poder compartir con ustedes algunas reflexiones que me han interesado desde hace tiempo y que impactan directamente en el tipo de atención médica que se supone espera la sociedad de nosotros. Gracias, doctora Álvarez, por su interesante participación y creo que está el doctor Peterson, que me honra en estar presente aquí. Le agradezco la invitación también a través de él. Y quiero empezar haciendo una aclaración que yo he tenido una visión un tanto crítica de la objeción de conciencia, del concepto convencional que se tiene de la objeción de conciencia en la medicina. Y esa visión pues, se ha discutido ampliamente entre los distintos miembros que conformamos el grupo al que hizo referencia el doctor Ramos, denominado Colegio de Bioética, que es un grupo multidisciplinario, multiinstitucional, radicado aquí en la Ciudad de México, directamente más relacionado con la Universidad Autónoma de México, y hay visiones distintas. Yo quiero presentar ahorita una serie de concepciones cuyo interés principal es llevar a la reflexión y no quedarnos con la idea fácil y un tanto convencional de un acto ético, como lo expuso el doctor Ramos adecuadamente, que es la objeción de conciencia, que en muchas situaciones se trata de convertir en un derecho legalmente constituido, y hay mucha discusión en la literatura sobre si esto es válido o no. Y chistosamente yo propuse este tema hace tiempo que me invitó el doctor Ramos,
y lleva más o menos un mes en que salió a la luz una discusión importante sobre el tema, porque hace 3 años se introdujo una modificación en la Ley General de Salud en donde se establecía la objeción de conciencia como un derecho para los médicos y enfermeras en la participación de distintos actos médicos, de cualquier acto médico establecido dentro de la Ley General de Salud. A muchos compañeros del Colegio de Bioética nos preocupó mucho esta situación y por llamado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos pidieron una opinión que derivó finalmente en un amicus que apoyó la moción de la CNDH de considerar la introducción de ese artículo como inválido constitucionalmente. Y hace un poquito más de un mes, la Suprema Corte llegó a una determinación considerando inválida la forma en la que se puso el articulado y la modificación en la Ley General de Salud, rechazándola por inconstitucional y solicitando que se revisara la situación. Entonces, en razón de eso, voy a presentarles las distintas visiones que hay sobre lo que se conoce habitualmente como objeción de conciencia. Yo ya lo estoy manejando como conflictos de conciencia en la medicina. Y la subpregunta que uno se genera inmediatamente, ¿es esto una defensa legítima de una convicción o constituye una amenaza obstruccionista contra necesidades de los pacientes que esperan la mejor atención posible de parte del Sistema Nacional de Salud? Hace tiempo se publicó esto a lo que yo hacía referencia, pensando en qué es la medicina, ¿no? Es una ciencia que un ser humano aplica mediante la inclusión de valores humanísticos. Entonces, hacía la pregunta, ¿es factible que el moderno Asclepio se excuse de dar el servicio que la sociedad espera de ella o de él? Y a mí me llamó la atención que los editores del artículo le hayan dado a un artista, y al leer el artículo me imagino que generó una visión en él sobre la relación del médico moderno con el paciente, y sin duda nos debe hacer recordar que esa relación, en esa relación hay un desbalance de poder muy importante que tenemos los médicos que reconocer, y no solo los médicos, sino todo el participante en el gran equipo interdisciplinario que constituye actualmente el sistema de atención de la salud en cualquier país. El paciente es un ser vulnerable y está vulnerado directamente por un proceso que lo tiene mal. Y el sistema de salud lo que intenta hacer es retornarlo a eso. Y voy a hacer referencia un poco más adelante a estos objetivos o fines que la medicina guarda, el sistema de salud guarda. Quiero empezar con una posible definición que de hecho no existe claramente qué es lo que es la objeción de conciencia en la medicina. Y hemos propuesto esta definición: es la negativa de un médico o una médica a realizar ciertos actos, indudablemente que estos actos son médicos, son actos de atención médica, o a tomar parte en determinadas actividades científica y legalmente aceptadas, en concordancia con lo que se denomina la lex artis médica.
que se encuentran dentro del ámbito de su competencia. Ese es otro punto importante porque a veces nos confundimos con el miedo que se nos impone de obligarnos a hacer cosas para las cuales no estamos preparados. Esa no es una objeción de conciencia, esa es una objeción por falta de capacitación. Porque la objeción de conciencia tiene que ver con el aducir como argumento principal la transgresión que dicho acto médico hace a su libertad de convicciones éticas, de conciencia o de religión, tal como dice la Constitución de nuestro país. En otras palabras, a nuestros principios morales y creencias religiosas personales. Entonces, esto es dejar de hacer algo que debemos de hacer, una atención médica, porque pensamos que lo que vamos a hacer es moralmente impropio o va en contra de nuestras creencias personales. Y esto está defendido, y hay que reconocer los puntos importantes que intervienen en esta situación. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 4 establece la protección de la salud. Y en el artículo 24, la protección de la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Sin duda, son cosas que hay que proteger, pero entran en conflicto. Hay un conflicto de intereses. Y esto está sustentado en el artículo 18 de la libertad de pensamiento y el 25 sobre la asistencia médica y el derecho a la salud, que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y entonces, ¿en dónde vemos ejemplos claros en donde entra la objeción de conciencia en juego? Y son temas que nos producen inquietud de tipo moral, principalmente. Unas son relativas a la muerte, que tienen que ver con suspensión de apoyo vital, sedación paliativa en situaciones particulares, la aceptación del diagnóstico de pérdida de la vida por criterios encefálicos, la aceptación de la voluntad anticipada de acuerdo a la ley de la Ciudad de México, aquellas relativas a la investigación científica, como el uso de células troncales embrionarias, las relativas a la genética humana en relación a pruebas y consejo genético, las relativas a la reproducción humana en cuanto a la esterilización, la reproducción asistida, la anticoncepción, la anticoncepción de emergencia establecida en leyes y normas mexicanas y la interrupción del embarazo de acuerdo a cómo ha sido aprobado en distintos estados en nuestro país en la actualidad. Y va más allá. Vamos a ver otros ejemplos más adelante. ¿Qué hacer con el profesional que aduce objeción de conciencia o que entra en una crisis de tipo moral por enfrentar ciertas situaciones que no está dispuesto a enfrentar? Pues hay tres posturas generales: la de aceptarlo, la de no aceptarlo, o como siempre, ni una ni la otra. Aceptarlo es la tesis de la integridad, la tesis de la incompatibilidad es no aceptarlo, y la tesis de la justificación es el término medio con el cual voy a terminar esta charla. De lo que se trata es de dirimir un conflicto de interés entre la protección de la salud que está pidiendo un paciente, el derecho que tiene a ello, y la libertad de convicciones éticas, por el otro lado, del personal de salud. Y me voy a ir muy rápido porque es un tema muy amplio y sí quisiera poder tocar cada una de estas posturas. La tesis de la integridad habla de que todo mundo tiene un derecho a objetar lo que quiere, lo que se le ocurra.
es un absolutismo de conciencia y los proveedores de servicios de salud deben ser eximidos de realizar cualquier acción contraria a su conciencia, en otras palabras, a sus creencias morales o religiosas. Perdón, cuando terminó su periodo presidencial, Barack Obama, el presidente Bush, antes de que entrara Obama, su último acto fue promulgar un cambio en la ley de salud de allá, introduciendo la concepción de la objeción de conciencia en todo el personal de salud. Cualquier gente que trabaje dentro del sistema de salud tenía el derecho a objetar actos y hacer su trabajo si consideraba que iba en contra de sus creencias religiosas o de sus principios morales o sus convicciones éticas. Esto fue analizado, fue la primera ley que analizó Obama cuando entró, porque generaba una tensión muy grande en el sistema de atención de salud de Estados Unidos. Todo lo que es el Medicare y el Medicaid entraba en crisis, porque eso está subvencionado por presupuesto federal. Y entonces todos los que trabajaban ahí, y no estoy hablando nomás de médicos, enfermeras, sino camilleros, técnicos, laboratoristas, químicos, nutricionistas, psicólogos, etcétera, cualquier personal de salud podía objetar, tratar a un paciente si iba en contra de sus convicciones éticas. Esta fue la primera ley que derogó el presidente Obama cuando entró. Y ¿cuáles son los problemas del absolutismo de conciencia? Pues uno es entender que los profesionales de la medicina tenemos obligaciones especiales para con el paciente. Tenemos la obligación de respetar su dignidad, de respetar su autonomía y de promover los objetivos y los fines de la medicina. Y estas obligaciones tienen un génesis muy antiguo que se relacionan con los orígenes de la medicina, tienen que ver con la relación paciente-médico, la reciprocidad que se espera de esa relación y últimamente los contratos sociales o negociaciones que establecemos entre el gremio médico y la sociedad. Los sistemas socializados de medicina responden a este tipo de contratos, en donde el paciente, el asegurado, espera un tipo de atención adecuada. Y por contrato, nosotros tendríamos la obligación de darlo, siempre y cuando entre dentro de unas características a las que voy a hacer referencia enseguida. Esto, además, el absolutismo de conciencia genera tensiones laborales al haber personal que no quiere dedicarse a ciertas actividades y otros que potencialmente sí podrían, pero a lo mejor se sienten afectados porque su carga de trabajo se modifica. Y es importante reconocer que está bien determinado cuáles son los fines de la medicina. Hay fines preventivos de curación y atención de los pacientes, de paliación y consolación, y finalmente de manejar el proceso final de la vida de la manera mejor posible. Todos estos son objetivos de la medicina. ¿Qué elementos uno busca o son los factores que determinan la atención médica ideal? Pues primero, los deseos del paciente, que el paciente quiera ir a ver al médico y establecer una relación con él a través de un sistema participativo, deliberativo y finalmente demostrativo, objetivizado en el consentimiento informado.
Sin duda, el conocimiento científico es el elemento primordial. Nosotros los médicos hacemos lo que la evidencia científica nos dice que debemos de hacer. No podemos hacer lo que no tenga evidencia científica que sustente lo que vamos a hacer. Entonces, la investigación científica está sustentada éticamente y el actuar de los médicos y del sistema de salud en la atención de los pacientes tiene que responder al conocimiento científico. Sin duda, la economía de la sociedad es un punto importante. Los recursos son finitos, no tenemos lo suficiente para dar todo lo que a lo mejor deberíamos de dar. Hay que buscar lograrlo, pero en un momento dado tenemos que hacer un ejercicio de distribución justa y equitativa en los que requieren de esa atención. Y todo esto reconocido por leyes vigentes en nuestro país y en todos los países. Si ven, los valores personales del individuo, de una persona, de un médico, de una enfermera, en realidad no son un factor que determina la atención médica. Lo que yo tengo que hacer para atender a un paciente es independiente de los valores personales que yo como médico pueda tener. Y entonces, más que objeción de conciencia, yo pienso que deberíamos estar hablando de un compromiso de conciencia para lograr juntar estos elementos del cuidado médico que la sociedad espera de nosotros. Otros pensadores, desde el punto de vista de la ley, sustentan que el absolutismo de conciencia tiene inconsistencia ética, porque va en contra de los deberes del acto médico y que la reconciliación de este conflicto queda en el ámbito del objetor de buena fe. Es el que debe de estar encargado de que los pacientes reciban la mejor atención posible, y a veces esa mejor atención posible no se logra o se ve afectada por el conflicto de interés que se presenta. El artículo que se metió en la Ley General de Salud hace 3 años, el 10 bis, habla precisamente desde un punto de vista absolutista, de conciencia. El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud. Les recuerdo que el Sistema Nacional de Salud está conformado por todos los actores, privados, públicos, socializados o no. Podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley. Así, de abierto, lo planteó el legislativo en ese entonces, y eso genera una serie de problemas que incluso en Estados Unidos, donde la objeción de conciencia ha adquirido una irracional importancia en la atención médica, fue reconocido y fue modificado. ¿Cuál es la otra postura? La de no aceptarlo, la tesis de la incompatibilidad. La objeción de conciencia es incompatible con las obligaciones profesionales, porque tenemos el deber de cumplir con los objetivos de la medicina, cumplir con los elementos de la atención médica a través de una serie de elementos a las que ya hice referencia: la voluntariedad del paciente, la evidencia científica, la aceptación social, y dejando fuera los valores morales del sistema o del personal de atención de la salud. Julian Savulescu, que es un filósofo muy relevante de Oxford, pues simplemente decía que si no estamos preparados para ofrecer el cuidado que debemos de ofrecer, pues deberíamos de pensar si queremos ser médicos o participar del sistema de atención de la salud, o por lo menos de parte de ese sistema de atención de la salud, de acuerdo a las actividades
Y aquí hago un paréntesis para hablar un poquito más de cuáles son los intereses en medicina. Existen sin duda intereses primarios que tienen que ver con el bienestar de los pacientes, la integridad de la investigación científica, la calidad de la educación médica, e intereses secundarios en la medicina, que tienen que ver con la medicina como una carrera, como un trabajo del cual pues, tenemos el derecho de tener cierta ganancia financiera, de tener progreso profesional, de tener reconocimiento por logros personales, de realizar favores a familiares y amistades, pero todos estos intereses secundarios, pues la palabra lo dice, son secundarios a los otros intereses que importan más para la consecución de los objetivos de la medicina. La Academia de Ciencias de Estados Unidos establece que las convicciones éticas de conciencia y de religión constituyen un conflicto de interés que merece un manejo similar a otros tipos reconocidos de conflicto de interés, como cuáles: ganancia financiera, progreso profesional, reconocimiento por logros, etcétera, porque van en contra de los intereses primarios, generan un conflicto. Y entonces, ¿qué es conflicto? Que es el que aparece cuando existe una relación con desbalance de poder entre las partes involucradas. Pensemos en la relación paciente-profesional de salud, que genera un sesgo o que pudiera pensarse razonablemente que genere sesgo en la toma de una decisión o la representación de una decisión en contra del mejor interés de alguna de las partes. Es una definición muy legalista, si ustedes quieren, pero se entiende bien el hecho de que es un conflicto entre un interés secundario que pueda modificar un interés primario en un momento dado. El Instituto de Medicina dice una serie de circunstancias que generan el riesgo de que el juicio o la acción profesional sobre un interés primario podría ser excesivamente influenciado por un interés secundario. No necesita ni siquiera que se dé el hecho, sino que simple y sencillamente basta con que exista la posibilidad de que se dé el hecho de que ese interés secundario afecte el interés primario, es cuando existe un conflicto de interés. Y los conflictos de interés no son malos per se. El manejo de los conflictos de interés tiene que ver con la transparencia, con demostrar la posibilidad de que haya un conflicto de interés en un momento dado. Y uno se pregunta, ¿es válido utilizar el incumplimiento del deber profesional en aras de promover nuestras convicciones religiosas, morales o éticas? ¿Acaso no se convierten estas convicciones en un conflicto de interés? A mí me parece que sí, habrá otras opiniones. Y aquí terminamos con la postura última, que es la tesis de la justificación, y que tiene que ver con la acomodación racional y razonable del conflicto. El objetivo es proveer al paciente con su necesidad médica, en primer lugar. En segundo lugar, acomodar los reclamos de conciencia del clínico. Hay condicionantes, tiene que haber condicionantes para que esto se dé. Se debe de proveer y asistir un bien o servicio médico. Debe ser dentro del ámbito de la competencia profesional del clínico y de acuerdo a la práctica clínica aceptada. Tenemos que pasar de esta visión entre médico y paciente a una visión más diluida, en donde el paciente adquiera un poco más de importancia que el médico. Tenemos que hacer a un lado un poco ese exceso de autoridad y de poder que nos da
a todo el grupo de atención de la salud. La tesis de justificación implica que debe haber guías generales para realizar una postura ética en donde establezcamos que no queremos hacer cierta acción porque nos genera un problema de tipo moral. Tiene que haber una notificación anticipada sobre las cuestiones que nos generan objeción de conciencia. Desde del clínico hacia el paciente, la familia, los administradores del hospital, los supervisores. Hay gente que habla sobre la creación de un registro nacional. No debe obstruir la atención médica en tiempo ni en forma. Y ejemplos tenemos en nuestro país, ejemplos graves de afección de pacientes que requerían una atención y que fue obstruida en tiempo y en forma para la recepción de esa atención. No debe obstruir el flujo de información que requieren los pacientes. Es un derecho del paciente y de los familiares saber qué está pasando y saber cuáles son sus opciones. El consejo médico debe aparecer en tiempo y en forma, no debe obstruir una referencia nuevamente ni en tiempo ni en forma y nunca debe de imponer o generar cargas de trabajo innecesarias en el sistema de atención de la salud. Otras áreas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas habla sobre el deber de respetar, no entorpecer directa o indirectamente el disfrute de los derechos de atención de la salud, debe de proteger, impidiendo que los derechos de atención de la salud sean violados por terceros, incluso habla de sanción a su infracción, y el deber de cumplir medidas legislativas, presupuestarias, judiciales y o administrativas que deben de existir para que todo esto se dé. No es válido que el gobierno diga la gente puede objetar lo que quiera sin dar el presupuesto necesario para poder mitigar el efecto que eso pudiera tener en la atención de los pacientes. De acuerdo al índice HAQ del grupo multidisciplinario de acceso a la salud, habla de la disponibilidad de la atención de la salud, la accesibilidad de la atención de la salud, la aceptabilidad y la calidad de la atención de la salud. México está muy por debajo de lo que uno esperaría en cuanto al índice de acceso a la salud a nivel mundial. Tenemos que trabajar mucho esto y abrir la objeción de conciencia de manera como se intentó hacer, pues es un problema que va en contra de este ideal de acceso a la salud adecuada en la sociedad. Me voy a brincar un poquito esto para concluir ya, porque estoy en el tiempo. Sin duda, hay que dar prioridad a las necesidades médicas de los pacientes, pensar primero en el paciente. Esto no quiere decir que los médicos no tengamos derechos morales. Los tenemos y tenemos que respetarlos, pero hay una forma muy adecuada de hacerlo. Si acaso el mejor acercamiento es el de la tesis justificatoria estricta, y eso es más o menos lo que la Suprema Corte estableció en su dictamen que hizo a la inconstitucionalidad del artículo 10 bis. Regresó el artículo por considerarlo inconstitucional porque va en contra de los derechos de atención de la salud de los pacientes y aclara al legislativo que si va a hacer un nuevo artículo tiene que hacerlo tomando en cuenta este acceso al derecho a la salud
de los pacientes. En otras palabras, está hablando de la tesis justificatoria de la objeción de conciencia para hacer un nuevo articulado. Esto está en curso. Yo espero que se den las discusiones adecuadas en el legislativo, y porque me preocupa que argumentar, y con esto termino, la objeción de conciencia de manera irresponsable y sin pensar en el paciente constituye un conflicto de interés grave que abre la puerta a una medicina basada en valoraciones morales subjetivas, con la posibilidad de transformar la práctica médica en una actividad idiosincrática, sesgada, prejuiciosa, intolerante y discriminatoria. Me da un poco de inquietud. El título de este artículo es Tu moralidad, pero es mi mortalidad. Y hay que tomar mucho eso en cuenta. Muchas gracias por su atención y estoy abierto espero que haya tiempo. Yo tiendo a comer más de lo que debo y eso incluye el tiempo asignado a mis presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Patricio por ajustarse el tiempo en un tema en el que él tiene una amplia experiencia y deliberación, de manera que es complejo centrarse en pocos minutos en algo que pueda ser como lo más representativo. Hay una gran cantidad de comentarios, felicitaciones y algunas preguntas que me centraré en las dos que resumen los cuestionamientos de la audiencia. La primera dirigida a la doctora Rosa Margarita, la segunda le pediré al doctor Santillán su participación, y si ustedes están de acuerdo, una vez terminando esta deliberación, el doctor Fernando Petersen está en la disposición de hacer el cierre de este seminario de conversatorio. Para la doctora Margarita Álvarez, el planteamiento que vincula las voluntades anticipadas con la toma de decisiones, ¿qué tanto se configura en nuestro país? Porque hay muchos elementos que se relacionan a cuidados paliativos en situaciones muy particulares, pero culturalmente todavía no hay mucho enlace con el considerar las voluntades anticipadas. ¿Cuál es su experiencia en lo que usted ha encontrado de información con los profesionales en este tópico? Bueno, quizá un primer momento diría que hasta la última revisión que hice eran 17, 18 estados que ya contemplaban en la legislación local el tema de las voluntades anticipadas. Y bueno, en lo particular aquí, bueno, en Jalisco el Instituto Palía es una sede donde se puede firmar este consentimiento. Y bueno, hace quizá 3, 4 semanas preguntaba al área que está encargado de llevar este registro y llevábamos poco más de 300 voluntades anticipadas firmadas, ¿no? Que me parece que a raíz de la pandemia hubo un incremento significativo del interés por firmar este tipo de documento. Y bien, digamos que antes de que estuvieran disponibles, bueno, en la experiencia personal, me parece que hablar de las voluntades anticipadas, hablar de lo que implica, facilita el tema de tomar decisiones. Incluso antes de que existiera aquí en Jalisco este tipo de alternativa, el utilizar como este discurso con el paciente y con la familia, aunque no existiera el documento, hacía más sencillo el hablar de los temas que son complicados al final de la vida, ¿no? No sé si de cierta manera esto responde. Sí. Sí, queda claro. Muchas gracias, doctora Margarita. Seguramente este tema configurará los nuevos escenarios desde la perspectiva social en lo que son también las implicaciones legislativas, que todavía hay vacíos en nuestro estado y que seguramente requerirán de la intervención de la opinión calificada de la ética y la bioética. Gracias. Para el doctor Santillán, de igual manera, hay una serie de comentarios y felicitaciones, pero los cuestionamientos se centran en 2 puntos. Usted ha hecho una visión muy genérica, fundacional sobre los elementos de la objeción de conciencia, pero siempre es esperable los planteamientos de casos específicos. Si bien el planteamiento del caso específico de la terminación del embarazo desde el punto de vista legal y lo que es la eutanasia como 2 temas críticos, en donde ponen la frontera entre la objeción de conciencia y los derechos de los usuarios de los servicios de salud cuando ellos son los que lo solicitan. ¿Cuál es esta frontera? ¿Cuál es la postura recomendable
para atender a estos dos principios. Por un lado, el principio de autonomía del profesional de la salud y por otro lado, como usted lo ha señalado, el principio de autonomía, los derechos de un usuario de los servicios de salud sobre una condición en particular. Sí, esa es una situación que genera, yo diría que incluso mucha ansiedad en el grupo médico y de enfermería. Dice, ¿qué va a pasar con esto? ¿Me van a obligar a hacer X, Y, Z acción? Yo no hago eso y además yo no estoy en favor de eso, estoy abiertamente en contra de eso. La postura de cada quien ante la interrupción del embarazo, ante la eutanasia, es personal de cada quien. Yo estoy seguro de que si alguien se quiere dedicar a áreas que se han ido abriendo dentro de la medicina, es porque está consciente de todas las opciones que el paciente requiere y que puede en un momento dado incluso exigir. Ahorita en la pandemia nosotros hemos recibido una cantidad de amparos de atención médica porque estábamos reconvertidos a un hospital que estaba atendiendo un tipo de paciente y los que no cumplían con ese criterio pues se quejaban y con justa razón, pero pues la realidad nos sobrepasa, ¿no? Entonces, yo creo que al grupo médico no nos van a poner a hacer cosas que no queremos hacer. Y es válido plantear nuestras inquietudes al respecto de ciertas acciones, pero tenemos que reconocer que la sociedad va evolucionando y que en varios estados ya la interrupción legal del embarazo es aceptada bajo ciertos condicionamientos, incluyendo lo que se conoce como plan de vida de las mujeres. Lo establece como un derecho de la mujer de poder decidir al respecto. La eutanasia es otro asunto. La eutanasia está fuera de la ley ahorita. La eutanasia es un delito según las leyes mexicanas. Entonces, pues yo no tengo ningún interés a lo mejor estoy a favor de la eutanasia en ciertas circunstancias, pero ahorita pues no tengo nada que ver con la eutanasia porque si yo me dedico a eso, estoy incumpliendo la ley y voy a la cárcel. Lo primero que tiene que pasar es que se modifique la ley y para eso pues creo que le falta mucho. Entonces no es un problema, es una preocupación más de la imaginación. Sin embargo, si suponiendo que se llegara a abrir una posible ley de eutanasia o de suicidio asistido, como existe en algunos países, pues me imagino que algunas personas tendrán especial interés en sí participar o no tendrán inconveniente en participar y no se les va a obligar a los que tengan inconveniente en participar a hacerlo, ¿no? Yo quería agregar un comentario sobre lo de las voluntades anticipadas que tiene que ver con esto de la eutanasia, ¿no? Porque a veces la gente piensa que uno puede hacer una voluntad anticipada para que le sometan a eutanasia y eso no es viable legalmente por lo pronto. Pero lo que sí me parece irónico es que por lo menos en la ley de voluntad anticipada de la Ciudad de México es una ley que le da al paciente el poder de hacer una determinación autónoma sobre lo que quiere hacia el final de su vida en cuanto a tratamientos, recibir ciertos tratamientos o no recibirlos, ¿sí? Muy loable, perfecto, que ejerce el derecho autónomo de decidir qué es lo que quiere. Y entonces, ¿para qué meten un artículo en donde dicen y le dan al grupo médico diciendo que el que objete por conciencia lo que decidió el paciente
será respetado. Entonces va en contra totalmente del espíritu de la ley, y sin embargo lo metieron ahí. Pues yo no sé por qué a manera de cambio de negociación dentro del proceso legislativo, no le entiendo, pero una ley que da la posibilidad de ejercer una decisión autónoma, esa posibilidad se la quita a un paciente al darle al médico la posibilidad de objetar por conciencia. Y ejemplos los tengo en mi propia institución, de gente que llega en insuficiencia respiratoria, ya habiendo sufrido 2, 3 internamientos en terapia intensiva, intubación, dificultad para salir adelante, y establece una voluntad anticipada para que la siguiente vez que caiga en insuficiencia respiratoria y requiera intubación, que no sea intubado. Rechaza el tratamiento, y sin embargo llega a urgencias y el médico que está de guardia en urgencias dice, pues yo no lo conozco y conmigo no habló, y yo tengo objeción de esa acción y yo lo intubo. Y de repente llega la familia porque se retrasó en el camino y dice, ¿qué pasó? Dice, no, pues es que yo tengo el deber de atender al paciente. Oiga, pero él ya había dicho y aquí está el documento y todo, y se arma un lío de aquellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos ese supuesto derecho de objetar por conciencia ciertas acciones. Entonces, yo sé que la interrupción del embarazo es un tema muy sensible. La eutanasia es otro, el cual yo lo dejaría fuera porque es ilegal ahorita, pero hay muchas otras acciones dentro de la medicina en donde la gente objeta. Si me permiten, les doy un último ejemplo. Yo me he dedicado a los trasplantes y de repente el Senatra me habla y me dice, oye, fíjate que en un hospital de trauma de la zona metropolitana de la Ciudad de México no está produciendo la cantidad de donaciones que esperábamos. Y dice, pues no sé, pues pregúntenles. Dice, no, pues ya preguntamos. Y lo que pasa es que los encargados de establecer el diagnóstico de los criterios encefálicos de pérdida de la vida, que es el grupo de neurólogos del hospital, rechazan hacerlo por objeción de conciencia. Entonces dije, oye, no, pues es que están yendo en contra de lo que está establecido en la ley, y no nada más aceptado médicamente, sino éticamente. Y pues aducían objeción de conciencia porque consideraban que los criterios encefálicos no son válidos para declarar la pérdida de la vida, y se perdían una gran cantidad de oportunidades de toma de órganos para trasplante en ese hospital, a pesar de haberles enviado capacitaciones sobre los criterios encefálicos, etcétera, ¿no? Y eran los especialistas que por ley tenían que certificar esa situación, ¿sí? Entonces, si no nos cuidamos, nos metemos en un problema serio con esto de la objeción de conciencia. Imagínense a alguien que se niegue a atender cierto tipo de pacientes porque van en contra de sus creencias éticas, ¿sí? Pacientes con enfermedades infecciosas particulares o situaciones que yo soy especialista en pulmón, yo me niego a atender pacientes que fuman porque estoy en contra del tabaquismo, ¿sí? Entonces, discrimino en contra de aquellos que fuman porque van en contra pues van en contra de su salud, pues, pero van en contra de algo que yo creo vehementemente, ¿no? De que el fumar es malo, pero no puedo rechazar el tratamiento que deben esos pacientes, nomás porque se me ocurre, ¿no? Ese es el problema que veo yo, y ese es el problema que se iba a suscitar con esa ley que se introdujo y que desde mi punto de vista, afortunadamente, la Corte tomó una decisión adecuada.
Muchísimas gracias, doctor Santillán. Gracias a la doctora Álvarez. Hay una gran cantidad de comentarios felicitando a los profesores, a la comisión, a la Secretaría de Salud por esta convocatoria. Y solo me resta comentar lo que ya un filósofo refería a propósito, aplicado como una metáfora a la responsabilidad de los sistemas de salud en un país. De lo que se trata es morir joven lo más tarde posible. Y esto es posible a partir de las decisiones de un sistema sanitario apropiado. Yo invitaría al doctor Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud del Estado de Jalisco, a que hiciera sus comentarios y nos hiciera favor de proceder al cierre de esta sesión que ha sido muy productiva para toda la audiencia que nos acompaña. Superamos las 400 registros, por eso tuvimos que abrir en un formato de Facebook abierto para que todos los usuarios pudieran tener acceso a esta presentación. No sin antes reiterar de nuevo cuenta mi agradecimiento a la doctora Álvarez y al doctor Santillán por la generosa participación que han tenido esta mañana. Doctor Petersen, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Ramos. Realmente muy complacido con las ponencias que hoy día la Comisión de Bioética del Estado de Jalisco ha brindado con estos dos temas tan importantes como son la bioética de cuidados paliativos y la objeción de conciencia. Estoy convencido de que cada día estaremos tratando más temas y que la Comisión de Bioética tendrá que tener muchísimo más participación en muchas de las decisiones y políticas públicas que tendremos que estar generando a fin de mejorar y a fin de avanzar en este siglo XXI en lo que tendrá que ser la nueva medicina. Convencidos estamos también de la necesidad de la prevención y del manejo y la educación para la salud, que hoy día, ante todos estos elementos, se hacen cada vez más necesarios. Veo con mucho interés el gran aporte que hoy nos hace el doctor Patricio Santillán en el sentido de la desmitificación del grupo médico, sin quitar la importancia que los médicos tienen todavía en la sociedad. Pero creo que la desmitificación está caminando esa gráfica en la que medio negro y medio blanco, pacientes y médicos, se está convirtiendo en un blanco que se está diluyendo hacia el negro. Es muy elocuente y es muy claro, porque creo que en ese sentido la Comisión de Bioética tiene muchísimo y tendrá cada día más que decir a propósito de los tratamientos, de las decisiones, de los acompañamientos y por supuesto de la educación en la salud. Me congratulo mucho de haber sido partícipe de este conversatorio sobre tópicos bioéticos recomendados por la UNESCO. Reconozco el gran trabajo que desde la comisión hace el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga y les agradezco a todos el que se hayan sumado a este importante día, el Día Mundial de la Bioética. Y siendo, por supuesto, la 1:15 del día 19 de octubre, se da por clausurado este conversatorio, agradeciéndoles a todos su presencia y por total y absolutamente convencido de que seguiremos platicando, seguiremos conversando y seguiremos entrando en debates sobre muchas de las acciones que los médicos hacemos y estamos haciendo en el siglo XXI. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día. Muchísimas gracias, doctor Fernando Petersen. Gracias a todas las personas que nos han acompañado. Le recordamos que esta y otras sesiones se encuentran grabadas para su acceso posterior por todos los usuarios en la página de Facebook de la Comisión Estatal de Bioética, en donde encontrarán tópicos, artículos y bibliografía de interés para la educación continua en esta temática. Gracias a todos por su atención y muy buenas tardes. Listo, doctor, dejamos de transmitir. Perfecto, estamos enlazados todavía nosotros. Bueno, pues, ¿y la grabación sí se completó en forma, Paola? En un momento la voy a finalizar aquí en Zoom y Ajá. en Facebook ya quedó grabado. Perfecto, muy bien. Bueno, no sé si ustedes tienen algún comentario final en la parte técnica.
¿Tenemos una idea de cuántas personas tuvimos en Facebook? Sí. Yo creo que entraron en total unas 100 personas. Ok. Entraban y salían, pero siempre mantuvimos un flujo como de 60 a 65 personas. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces creo que estuvo de mucho interés la sesión. Espero que ustedes la hayan disfrutado también. Sí, estuvo muy interesante. Muchas Y gracias. seguimos aprendiendo. Bueno, pues entonces gracias por su apoyo. Estamos en comunicación y nos veremos mañana para seguir con las tareas que tenemos pendientes del acta, a ver si entonces mañana terminamos de detallar los puntos que me comentaste, Paola, ¿no? Sí, Y doctor. vamos revisando con Paulina también los avances del manual de procedimientos. Sí, doctor. Perfecto. ¿Algún otro comentario? Aquí estamos, solo que no habíamos prendido la cámara. No, muy bien, estamos muy bien. Las felicito y muchas gracias por todo su apoyo. Gracias a usted, doctor. Cuídense, buenas tardes, hasta luego. Bye. Buenas tardes, bye.